El hombre del saco. Una historia de miedo, mito y realidad. En las sombras de la noche, cuando la luz de la luna proyecta siluetas alargadas sobre las calles vacías y el viento silba entre los árboles, surge un nombre que ha aterrorizado a generaciones enteras de niños y adultos. El hombre del saco. Un personaje envuelto en un aura de misterio y terror. Una figura difusa que parece deslizarse entre la realidad y la leyenda. Pero, ¿qué hay de cierto en su historia? ¿Es solo un cuento para asustar a los niños o existe una base real tras esta temible entidad? Para entenderlo, debemos sumergirnos en sus múltiples versiones a lo largo del mundo, en los casos documentados que han alimentado la leyenda y en la naturaleza misma del miedo que representa. Orígenes del mito, de lo pagano a lo popular. Las historias de criaturas que se llevan a los niños han existido desde tiempos inmemoriales. En muchas culturas antiguas, las madres usaban cuentos sobre seres sobrenaturales para mantener a sus hijos bajo control y evitar que se aventuraran a lo desconocido. La idea de un ser que rapta a los niños desobedientes está presente en mitos de Europa, Asia, América y África, aunque con distintos nombres y características. El hombre del saco, tal como lo conocemos hoy, parece haberse gestado en la tradición hispana, pero sus raíces pueden rastrearse hasta la Edad Media, cuando los mendigos y criminales eran usados como figuras de advertencia para los niños. No hables con extraños y pórtate bien o vendrá alguien a llevarte. Fueron frases comunes en los hogares durante siglos. Se trataba de un miedo pragmático. En tiempos de hambruna, plagas y guerras, los secuestros eran reales y los padres necesitaban una manera efectiva de alertar a sus hijos. Una de las primeras menciones del hombre del saco en la literatura aparece en cuentos populares europeos del siglo XVIII, donde un vagabundo errante raptaba a niños para venderlos o sacrificarlos a demonios. Pero no es hasta el siglo XIX que la figura se solidifica con el característico saco al hombro, posiblemente influenciado por el temido Coco o Boogeyman, una entidad que cambia de forma según la región. Variantes del hombre del saco alrededor del mundo España. El sacamantecas. En la tradición española, el hombre del saco a menudo se confunde con el sacamantecas, una figura siniestra que existió en la vida real. En el siglo XIX, en varias partes de España, se reportaron casos de asesinos que mataban personas para extraerles la grasa corporal que supuestamente tenía propiedades medicinales. Uno de los casos más famosos fue el de Manuel Blanco Romasanta, un hombre que vendía sebo humano como remedio para enfermedades. América Latina, el hombre de la bolsa. En países como Argentina, Chile y Uruguay, el mito del hombre del saco toma el nombre de el hombre de la bolsa. La historia es similar. Un hombre misterioso merodea por las calles, buscando niños que se han portado mal para llevárselos en su bolsa. En algunas versiones, los niños nunca regresan. En otras, reaparecen sin memoria de lo sucedido. Alemania, Der Schwarze Mann. En Alemania, el hombre del saco está relacionado con Der Schwarze Mann, el hombre negro, una figura espectral que se esconde en las esquinas oscuras y aparece cuando los niños están solos. Aunque a veces es descrito como un espíritu maligno, también puede tomar la forma de un hombre de carne y hueso con un saco para capturar a los desobedientes. Filipinas, Otok Otok. En Filipinas existe una figura similar conocida como Otok Otok, un hombre alto y encorvado que usa un saco enorme para secuestrar niños. Se cree que trabaja para brujos que necesitan sacrificios humanos en rituales oscuros. Casos reales que alimentaron la leyenda. A lo largo de la historia, ha habido eventos macabros que han reforzado el mito del hombre del saco. Algunos de estos casos incluyen criminales que, por sus métodos de secuestro, recuerdan al temido personaje. El caso de Gador, España, 1910. Uno de los más impactantes es el crimen de Gador, en Almería, donde Francisco Leona, un curandero, secuestró y asesinó a un niño para usar su sangre y grasa en un supuesto remedio para un cliente adinerado. La noticia conmocionó a toda España y consolidó el miedo al sacamantecas. El caso de El Petiso Orejudo,
Argentina, 1912 a 1916. Cayetano Santos Godino, apodado el Petiso Orejudo, fue un asesino en serie argentino que secuestraba y asesinaba niños. Aunque no usaba un saco, su modus operandi y su aparente falta de remordimiento lo convirtieron en una versión real del hombre de la bolsa. Psicología del miedo. ¿Por qué nos asusta el hombre del saco? El hombre del saco representa varios temores universales. El miedo a la oscuridad y lo desconocido. El temor infantil a ser separado de los padres. El peligro de los extraños. El castigo por el mal comportamiento. Curiosidades sobre el hombre del saco, orígenes inciertos. Aunque muchas culturas tienen su propia versión del hombre del saco, el personaje como tal parece haberse consolidado en la tradición oral española y latinoamericana. Sin embargo, su concepto es universal. Inspiración en hechos reales. Muchos casos de secuestros y crímenes atroces han servido de base para reforzar la leyenda. Casos como el de Gádor, en España, y el Petiso Orejudo, en Argentina, han contribuido a que el miedo al hombre del saco se mantenga vivo en el imaginario colectivo. Diferentes nombres, misma amenaza. En distintas partes del mundo, el hombre del saco adopta diferentes nombres y características. El Coco, en España y Latinoamérica. Boogeyman, en los países anglosajones. Der Schwarze Mann, en Alemania, y Opapao, en Portugal. Una figura temida en la literatura y el cine. La imagen del hombre del saco ha sido utilizada en diversas historias de terror, películas y videojuegos. Personajes como Slender Man y la criatura de la película El laberinto del fauno tienen elementos inspirados en este mito. Un castigo psicológico. Algunos psicólogos advierten que el uso del hombre del saco como amenaza para disciplinar a los niños puede generar miedos irracionales y traumas duraderos. En lugar de enseñar precaución, puede inculcar un miedo desmedido a la oscuridad y a los desconocidos. Vinculación con la brujería y lo oculto. En varias versiones del mito, se dice que el hombre del saco no actúa solo, sino que trabaja para brujas o sectas que necesitan niños para rituales oscuros. Apariciones modernas. A pesar de ser considerado un personaje de cuentos, aún hay informes de personas que aseguran haber visto figuras sombrías deambulando con sacos al hombro, especialmente en zonas rurales. Influencia en la cultura popular. En videojuegos como Silent Hill y Resident Evil, han aparecido criaturas similares al hombre del saco, que refuerzan la imagen de un ser monstruoso y temido. Conclusión extensa. El mito que perdura. El hombre del saco no es simplemente una historia para asustar a los niños. Es una representación del miedo atávico a lo desconocido y a la fragilidad de la infancia. Su figura ha evolucionado a lo largo de los siglos, adaptándose a diferentes contextos culturales y reflejando los temores más profundos de cada sociedad. Desde tiempos remotos, el miedo ha sido una herramienta poderosa para controlar el comportamiento humano. El hombre del saco se convirtió en una personificación de los peligros del mundo exterior. El desconocido que acecha, el castigo por la desobediencia, el resultado de no seguir las reglas impuestas. Sin embargo, más allá del folclore, esta historia ha servido también como una advertencia realista sobre los peligros de la infancia en tiempos donde la desaparición de niños era, lamentablemente, un hecho frecuente. En la actualidad, el hombre del saco sigue vivo, no solo en los cuentos y las amenazas de los padres, sino en los rincones más oscuros de la mente humana. Se manifiesta en pesadillas, en películas de terror, en relatos urbanos que hablan de figuras sombrías rondando las calles desiertas. Se ha transformado, adoptando nuevas formas para encajar en la era moderna, pero sin perder su esencia aterradora. Lo más inquietante es que, aunque sabemos que se trata de un mito, siempre queda una duda. ¿Y si hay algo de verdad en todas esas historias? ¿Y si el hombre del saco no es solo una invención, sino un reflejo de algo más profundo y oscuro? La incertidumbre es lo que lo hace inmortal, porque al final del día el miedo no necesita pruebas para existir. Así que, la próxima vez que escuches un ruido extraño en la noche o veas una silueta en la penumbra, pregúntate, ¿es solo tu imaginación o alguien te está observando
esperando el momento perfecto para llevarte en su saco.